Nos encontramos en el sector de la calle 127 con la avenida Boyacá, un sector donde se están construyendo unos puentes vehiculares que van a permitir conectar con la ampliación de la avenida El Rincón, que nos va a llevar a Suba Rincón básicamente. Atravesamos el cerro y caemos muy rápidamente por una vía doble calzada que se está haciendo a Suba Rincón. En este momento yo he venido desde principios de este año haciendo un seguimiento con una frecuencia alta a estos puentes, porque como lo dije en un video anterior, arrancaron bien y bueno, tendría que decir que hasta el día de hoy siguen bien, pero no quiero tener la sorpresa con esta obra de que se estanque o se pare o no se esté trabajando o no haya maquinaria para finalizarla definitivamente. La ciudadanía durante muchos años ha estado esperando que esta obra sea finalizada. Tuvo muchísimas demoras, muchísimos atrasos, inconvenientes como el derrumbe que se presentó en la montaña y que ustedes van a apreciar en este video. Se le ha gastado bastante tiempo y trabajo para evitar que se tenga riesgo con el tránsito de los vehículos que van a transitar por este sector. Yo tengo que reconocer que por lo menos en esa tarea han sido muy juiciosos y espero que lo estén haciendo muy bien. La verdad, yo no soy ingeniero, pero creo que han venido trabajando bastante el tema de la montaña y el reforzamiento que se debe tener no solamente para esta montaña, sino para la torre que está encima de ella y para los edificios que se encuentran al lado. En ese sentido creo que se ha tenido una responsabilidad y se ha venido trabajando juiciosamente y se sigue trabajando juiciosamente. Ustedes ven que siempre están sacando tierra, excavando, pavimentando, entre comillas, la parte de la montaña. Realmente lo que hacen es colocar en la montaña que se ha venido trabajando una malla y encima le colocan concreto. Lógicamente eso va a permitir que el agua cuando llueva caiga más fácil a unos canales que han venido también construyendo y que eviten que suceda lo que sucedió, que fue el desprendimiento de una parte de la montaña. Aquí podemos ver que todavía están trabajando con esos pilotes de profundidad que ayudan lógicamente a evitar que haya derrumbes en este sector, que es muy importante para esta obra. La verdad, yo he visto personal, he visto maquinaria. Cada semana, cada 2 semanas que hago toma, siempre veo un avance. Veo que no han parado, que esto sigue adelante. Si siguen juiciosos, yo estoy seguro que perfectamente después de mitad de año estos puentes deberían estar terminados. Pero como uno ya conoce cómo son este tipo de obras y las demoras de las mismas, no me extrañaría que se tomaran hasta final de año para poder inaugurar los puentes. Situación que definitivamente me dejaría muy triste, porque quiere decir que bajarían el nivel y la intensidad del trabajo que han venido haciendo. Los puentes se pueden inaugurar sin que se haya terminado la ampliación de la avenida El Rincón, ya que eso no sería ningún tipo de inconveniente, debido a que la misma en este momento en plena ampliación está operando con tráfico en ambos sentidos. Lógicamente no con una doble calzada en cada sentido, pero tiene un tránsito que podría inicialmente seguir operando mientras se termina la ampliación de esta avenida, que tiene su mayor atraso en la parte que queda
frente al Parque Las Cometas. Sin embargo, yo he visto que hay también maquinaria y operarios trabajando fuerte en ese sector. La ilusión que yo tengo es que por lo menos, a más tardar a finales de este año, esté la vía totalmente habilitada con su ampliación correspondiente y estos puentes funcionando y prestando ese servicio que hemos estado esperando durante tanto tiempo. La verdad, yo sí les pido el favor que no bajen la intensidad de trabajo que han venido haciendo en estos 2 primeros meses del año, que lo mantengan, que sigan adelante y juiciosos en la terminación de esta obra y que tengamos nosotros la posibilidad de verla inaugurada en su totalidad este año 2024.